Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Estamos todavía desarrollando la saga de conferencias relacionadas con la nutrición y el autismo. Ya habíamos abordado todo lo relacionado con los probióticos, el papel de los probióticos en el autismo, y efectivamente porque precisamente la comorbilidad gastrointestinal que acompaña a estos niños con trastorno del espectro autista justifica la suplementación con estos elementos. Es importante tener presente que este eje microbioma, intestino, cerebro, esa conexión que existe entre el intestino y el cerebro, es lo que justifica la dieta de probióticos. Pero habíamos abordado de que los resultados no son consistentes, los resultados no son sistematizados, generalizados. No existe medicina basada en evidencia, una coherencia 100% en todos los casos estudiados. Sin embargo, yo como genetista le aconsejo a toda familia que presente un niño con trastorno del espectro autista que cuide de la salud intestinal de ese bebé. Ya yo me he dado cuenta en mi experiencia que estos niños que presentan una irritabilidad, ansiedad, una hiperactividad, que incluso hasta se automutilan, es debido a una alteración en la salud intestinal, una alteración morfofuncional a nivel del microbioma intestinal, a nivel del epitelio intestinal. Y así se ha demostrado con estudios de nutrigenética en este sentido. Niños que presentan una intolerancia a la lactosa, niños que presentan una intolerancia al gluten. A veces hemos podido, ejemplo, suprimir el yogur y han mejorado desde el punto de vista de la conexión social. Una madre hace poco me estaba comentando, el niño está irritable en el día de hoy, está muy hiperactivo, está muy intranquilo. Y entonces le suspendimos, en este caso, el yogur, que sabemos que es un probiótico natural por excelencia. Pero es importante tener presente, estimados colegas, de que nosotros tenemos que estudiar el microbioma intestinal de un niño con trastorno del espectro autista. Lo ideal, lo más importante es hacer un estudio genético de los taxones microbiómicos que presenta el intestino de ese niño, porque a lo mejor tiene lactobacillus, acidófilos con mucha frecuencia. Entonces, ¿para qué yo le voy a dar un probiótico que contenga lactobacillus? Es decir, que en estos momentos, si nosotros no tenemos un estudio genético a nuestro alcance, el probiótico que nosotros le pongamos a un niño con trastorno del espectro autista es totalmente incierto. Estamos tratando a ciegas a ese niño. A lo mejor tiene carencia de bifidobacterium, lo sabemos. Hemos realizado un estudio, ejemplo, de los taxones que se encuentran en ese niño. Por lo tanto, la genética juega un papel muy importante para a la hora de evaluar un niño con trastorno del espectro autista. Pero créanme, estimados colegas, cuiden de la salud intestinal de todo niño con trastorno del espectro autista. Evalúen la nutrición, evalúen la dieta. Por eso que es importante que en el equipo multidisciplinario esté el gastroenterólogo, esté el nutricionista, esté el genetista que se dedique a estas cuestiones. Bueno, cualquier duda que ustedes tengan se pueden comunicar en lo personal y realmente con mucho gusto, con mucho placer puedo transmitir mis modestos conocimientos que he adquirido al respecto. Pero bueno, no solamente están los probióticos como una herramienta importante, están también los llamados prebióticos. Los prebióticos como aquellas fibras dietéticas que no se digieren en el sistema digestivo, que constituye una fuente de alimento para las bacterias, a partir del cual se sintetizan y se obtienen los llamados ácidos grasos de cadena corta, que son capaces de alcanzar el torrente sanguíneo, invadir el cerebro y participar en la síntesis de diferentes neurotransmisores. De eso vamos a tratar en este momento. De eso vamos a dedicarle unas 2 conferencias muy resumidas, porque el tema es muy amplio, para que los padres tengan en cuenta que también podemos contar con los prebióticos
y vamos a ver cuáles son estos prebióticos, qué conceptos nosotros tenemos de un prebiótico y cómo nosotros podemos abordar estos prebióticos en el tratamiento de un niño con trastorno del espectro autista. Soy el doctor Roberto Larduey Ferrer, genetista clínico dedicado a estos temas de la nutrigenética, de la nutrigenómica, del microbioma intestinal. Y es un placer siempre contar con ustedes y que ustedes asistan a este canal. El canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Larduey Ferrer. Entonces comenzaremos abordando el tema de los prebióticos previa introducción. Primeramente vamos a recordar algunos términos que hemos abordado en otras conferencias, en otros contactos, en cuanto al concepto de lo que es un probiótico, un prebiótico, un simbiótico, un paraprobiótico y un posbiótico. Son términos que han surgido con el desarrollo de esta industria. Recordar que los probióticos son microorganismos vivos que son ingeridos en cantidades adecuadas y que causan beneficios para la salud. Ya habíamos abordado toda una secuencia de conferencias relacionadas con los probióticos y su relación con el autismo. Sin embargo, los prebióticos, que es lo que vamos a ver en este encuentro y en el próximo, son ingredientes de alimentación que no son digeribles y que estimulan el crecimiento y la actividad de especies bacterianas. Son fibras que constituyen fuentes de alimentación para determinadas bacterias para producir compuestos, ejemplo, como los ácidos grasos de cadena corta, el butirato, el acetato, el propionato, que son tan importantes para mantener el desarrollo, la respuesta inmune, así como la síntesis de neurotransmisores que garantizan un adecuado desarrollo cerebral. Constituye uno de los fundamentos de la conexión microneurocerebro. Cuando se vinculan las dos, tanto los probióticos como los prebióticos, entonces surgen los simbióticos. Y por supuesto, los simbióticos, esa combinación funcional entre ellos, van a ser cualitativamente superiores en la atención clínica de cualquier paciente. Están los paraprobióticos, bien, que son cepas bacterianas que están inactivos y que no son viables, fragmentos bacterianos y que por supuesto también ejercen su función adecuada. Porque para muchos científicos, para algunos científicos, por así decir, siempre existe el riesgo de que los probióticos son microorganismos vivos que en algún momento pueden ocasionar algún daño para la salud, pero no es tan así, porque existen requisitos que habíamos estudiado, todo un conjunto de aspectos importantes que debe de cumplir un probiótico para que tenga una acción beneficiosa sobre la salud. Sin embargo, con los paraprobióticos, como son fragmentos bacterianos, fragmentos inactivos, no hay ninguna duda de que no va a ocasionar daño para la salud. Y sin embargo, tienen los mismos beneficios que los probióticos. Y encontramos los posbióticos, que ya en este caso serían los metabolitos, como en el caso, ejemplo, de los ácidos grasos de cadena corta, factores solubles, secretados por bacterias vivas. Y entonces sería muy bueno, ejemplo, incorporar ácidos grasos de cadena corta, el producto final, el metabolito final de la digestión bacteriana sobre las fibras prebióticas para poder ejercer su función. Teniendo en cuenta estos términos, entonces estamos en condiciones de comenzar ya a profundizar en el tema de los prebióticos. ¿Qué es un prebiótico? Bueno, un prebiótico son ingredientes fermentados selectivamente que dan lugar a cambios específicos en la composición y o actividad de la flora gastrointestinal, confiriendo así beneficios a la salud del huésped. Es decir, que los prebióticos son aquellas fibras insolubles que existen distintos tipos que lo vamos a abordar, que constituyen fuente de alimentación para las distintas cepas bacterianas que se encuentran en el intestino. A diferencia de los probióticos
que constituyen los microorganismos vivos, los prebióticos es como el alimento de las bacterias benéficas ya presentes en el intestino. El prebiótico es la fibra que se encuentran en los distintos alimentos que después vamos a ver, y que por eso es aconsejable comer con fibras dietéticas insolubles, porque son el alimento de esas bacterias que normalmente tenemos en la mucosa intestinal. Entonces, los prebióticos son sustancias de la dieta, polisacáridos, no almidón, oligosacáridos no digeribles por enzimas humanas que estimulan selectivamente el crecimiento o la actividad de una o de un número limitado de bacterias en el colon y beneficia la salud del huésped. Y según esta definición, los prebióticos han de presentar un conjunto de características que lo vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las características de los prebióticos? En primer lugar, la resistencia a la digestión en el intestino delgado. Un prebiótico no puede ser digerido por las enzimas humanas porque entonces no llega el alimento a las bacterias que se encuentran en la mucosa intestinal. Ellos tienen que superar casi sin daños y en cantidades, por supuesto, adecuadas todos los procesos digestivos que se producen en la primera sección del tubo digestivo. Entonces, en este sentido, esa es la primera condición, la resistencia a la digestión en el intestino delgado. Ella debe de llegar como fibras dietéticas no digeridas, intactas para que sea el alimento a esas bacterias. En segundo lugar, la fermentación parcial por bacterias en el intestino grueso. Es decir, debe ser un sustrato fermentable, nutricional para la microflora intestinal, con el fin entonces de estimular selectivamente el crecimiento y el metabolismo de unas o de pocas especies bacterianas que son las benéficas, como el lactobacillus, las bifidobacterias, etc. Si debe ser fermentable por las bacterias. Uno, la resistencia, otra, la fermentación. Y existe una tercera característica, que deberían cambiar positivamente la flora bacteriana, aumentando las bacterias acidófilas fermentativas. Es decir, colegas, cuando estudiamos los probióticos vimos las características que debe de cumplir un probiótico para que sea considerado como tal. Y ahora estamos viendo características que deben de cumplir un prebiótico para que sea considerada como tal. Entonces, vamos a ver qué dice la definición actualizada de la International Scientific Association for Probiotic and Prebiotic, o sea, términos en inglés ISAP, que dice la definición de la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos. Esos tres aspectos fundamentales: resistencia, fermentación y beneficio demostrado. ¿Cuáles son las funciones que presentan entonces los prebióticos? ¿Por qué es importante los prebióticos como tal? En primer lugar, porque promueven el crecimiento de Bifidobacterium y Lactobacillus, que recuerden que son cepas bacterianas benéficas que se encuentran reducidas en los niños con trastornos del espectro autista. Producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato, el acetato, que nutren las células del colon, reducen la inflamación, aumenta la respuesta inmune, estimula la síntesis de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, el triptófano, entre otras características. Estos ácidos grasos de cadena corta garantizan una buena conexión intestino-cerebro, y no solamente intestino-cerebro, intestino y otros sistemas de órganos, pero también esos prebióticos mejoran la absorción de minerales y por tanto una mejor nutrición, como ejemplo calcio, magnesio, selenio, etc. Entre los beneficios para la salud está la regulación del tránsito intestinal, combaten el estreñimiento. Y aquí quiero llamar la atención un aspecto importante. Generalmente las madres de los niños autistas me refieren de que su niño presenta trastorno digestivo. Claro, la comorbilidad gastrointestinal es una característica de estos niños y que presentan estreñimiento. Miren, estimados colegas, cuando una persona tiene estreñimiento es porque el tránsito intestinal no es adecuado. No existe una adecuada evacuación y eso
por supuesto, implica alteraciones morfofuncionales de la mucosa intestinal y eso perjudica la salud cerebral. Una persona que presente trastornos gastrointestinales, alteraciones en el sistema digestivo, está afectando la salud en sentido general. De manera que el estreñimiento, entre otras comorbilidades, tienen que ser tratadas. También participa en el fortalecimiento de la barrera intestinal. Nosotros tenemos que tener una buena barrera intestinal, un buen microbioma intestinal, con una eubiosis adecuada, o sea, un equilibrio entre las bacterias benéficas, maléficas y el hospedero. Y también participa en la modulación del sistema inmunitario y también un posible impacto en el metabolismo. Una madre me estaba comentando que su niña era gordita y que ahora está delgada, no sé por qué está bajando de peso, pero ella ve en sus heces fecales algunos parásitos. Me comentan de que los médicos o tiene alguna información que no puede recibir, no se puede suplementar con antiparasitarios, no entiendo por qué. Pero lo que sí es importante es que cuando existe una disbiosis que está condicionado por síntomas y signos como el estreñimiento, la diarrea, el dolor abdominal, etcétera, esto genera irritabilidad en los niños, ansiedad, hiperactividad, intranquilidad. Todo eso está generado por esta alteración. De manera que, desde mi modesta opinión, todos los niños que presentan trastorno del espectro autista, parálisis cerebral infantil, alteraciones del neurodesarrollo o de algún componente del neurodesarrollo, siempre es bueno incorporarle un probiótico, un prebiótico, un simbiótico, alguno de estos elementos que estamos abordando y que garantizan en gran medida la salud intestinal. ¿Cuáles son las fuentes naturales de los prebióticos? En primer lugar, los vegetales: ajo, cebolla, espárragos, plátano, sobre todo plátano verde, alcachofa, entre otros vegetales. Por eso que es importante que en la papilla que se le dé a estos niños o a cualquier individuo, siempre es bueno las fuentes ricas de fibras dietéticas. Ejemplo, los cereales como la avena, la cebada, el trigo integral. Pero ahí viene una contradicción. Tiene gluten. Ya hablé que una dieta rica en gluten no es favorable para los niños con trastorno del espectro autista por todas las consecuencias que vimos, porque existe un aumento de la permeabilidad entre las células, un aumento de la inflamación, una disminución de la cisteína, perfecto. Pero ahí tenemos que ir combinando los conocimientos. Bueno, entonces vamos a darle cereales como la avena, la cebada, el trigo, pero carente de gluten, carente de la gliadina, que es el péptido que genera toda esta respuesta inmunológica, tanto innata como adaptativa, totalmente medioprágica. Y se encuentran también las legumbres. Es muy bueno darle a los niños lentejas, garbanzos, frijoles, pero con las semillas adentro, no colarlas, porque es donde está la fibra que es importante para su desarrollo. La composición química de los prebióticos. ¿Cuál es la composición química? Bueno, se consideran prebióticos a los oligosacáridos, bien, que contienen entre 3 a 30 moléculas de monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos o glucídicos tipo B. Y estos oligosacáridos a nivel nutritivo se comportan como fibra alimentaria soluble, no digerible. Eso es la composición química de los prebióticos. Ahora, existen distintos tipos de oligosacáridos que lo vamos a ver ahí. Pero la esencia de un prebiótico son oligosacáridos. No son ni monosacáridos ni polisacáridos, son oligosacáridos. Y los oligosacáridos bioquímicamente están formados por 3 a 30 moléculas de monosacáridos unidos por los enlaces glucídicos tipo B. Aquí nosotros tenemos ejemplos de oligosacáridos,
como en el caso, ejemplo, de la inulina, la fructooligosacáridos, que se designan con las siglas FOS, los galactooligosacáridos, con las siglas GOS, el almidón resistente, las pectinas, los silooligosacáridos, que se representan con las letras SOS. Esos son los distintos tipos de oligosacáridos que se encuentran en los prebióticos. Y ahí tenemos los ejemplos de cada una de ellas y tenemos las fuentes de cada una de ellas. O sea, aquí nosotros podemos tener en la inulina la cadena de fructosa, y un ejemplo de eso está en la chicoria, en la alcachofa, en la raíz de bardana. Los llamados fructooligosacáridos, que están formados por 2 a 10 unidades en una cadena corta de fructosa, ahí se encuentra en el plátano verde, en la cebolla, en la miel. Los galactooligosacáridos, que son los derivados de la lactosa, ahí está dado por leche materna, suplementos sintéticos. El almidón resistente, que es el almidón no digerible, que está conformado por el plátano verde, papa cocida y enfriada, etc. Las pectinas, que se encuentran, por ejemplo, en las manzanas, en la zanahoria, en los cítricos, y los silooligosacáridos, que se encuentran en el bambú, en la cáscara de los granos, de las legumbres, etc. Esa es la composición adecuada que presentan algunos de los oligosacáridos que forman parte de los prebióticos. De manera que existen varios mecanismos de producción de la misma. Ejemplo, en la fermentación microbiana, en la generación de ácidos grasos de cadena corta como el butirato, el propionato, el acetato, que fortalece la barrera intestinal, modula la inflamación y el sistema inmunitario y cruzan la barrera hematoencefálica, influyendo en los neurotransmisores. Es decir, esos ácidos grasos de cadena corta que se sintetizan a nivel del intestino llegan al torrente sanguíneo y llegan al cerebro. Miren qué importancia el tema de los ácidos grasos de cadena corta. Por eso que en la alimentación de cualquier niño tienen que existir estos tipos de fibras, estos oligosacáridos. También porque compiten con patógenos, reducen el sobrecrecimiento de bacterias perjudiciales como el Clostridium y aumentan las benéficas como el Lactobacillus, las bifidobacterias, entre otras. Dentro de los tipos de prebióticos se encuentran las fructooligosacáridos y la inulina, los galactooligosacáridos, el almidón resistente, los silooligosacáridos, la lactulosa, la isomaltosa o la isomalto-oligosacáridos, es decir, un conjunto de elementos que forman parte de ellos. Ahora vamos a ver dentro de las fuentes naturales de oligosacáridos las características de cada una de ellas. Ejemplo, los fructooligosacáridos y la inulina, que se encuentra en la chicoria, en la cebolla, en el ajo, alcachofa, yacón, puerro, espárragos, que se obtienen a partir del disacárido sacarosa, usando la actividad de la transfructosilación de la enzima beta-fructofuranosinasa. Entonces existe todo un proceso que permite la obtención de ellas. Que estos fructooligosacáridos así formados contienen entre 3 y 4 unidades de fructosa unidas con enlaces B21 con residuo terminal de glucosa. ¿Cuáles son las evidencias científicas de la importancia que presentan estos elementos? Bueno, el ensayo con inulina en el año 2023. Una investigación en la que participaron 45 niños con trastorno del espectro autista que recibieron 3 gramos al día de este tipo de oligosacárido durante 12 semanas y mejoró muchísimo el estreñimiento, pero sin cambios en conductas elementales, nucleares, básicas. Y la sinergia con probióticos, es decir, unido a los probióticos, por ejemplo, con el lactobacillus, redujeron la irritabilidad en un estudio piloto. Pero no existe una consistencia en relación a ello.
Por supuesto, con el estudio que he realizado de todo este tema es evidente las potencialidades cuando usted une un prebiótico con un probiótico. Otras fuentes naturales de oligosacáridos van a estar dados por las galacto-oligosacáridos. Las fuentes naturales, ejemplo, son la leche, incluida la leche humana, en las legumbres también. Existen suplementos de galacto-oligosacáridos de esa manera, de manera natural. Y cuando ustedes vean suplementos así, ustedes piensen que es un prebiótico, que estos galacto-oligosacáridos se producen por la acción de la beta-galactosidasa con actividad de transgalactosilación, que las uniones glicosídicas entre dos unidades de galactosa son principalmente uniones tipo B1,4 o tipo B1,6, utilizándose como sustrato la lactosa. Existe una evidencia científica en relación a ella, que es el ensayo con Bimuno en el año 2022. 1,8 gramos al día se emplearon en 60 niños durante 6 semanas y hubo una reducción significativa de la ansiedad y de las conductas repetitivas, reiteradas, de las estereotipias, específicamente este que estamos abordando. Y el mecanismo es precisamente aumento de las bifidobacterias y la producción de butirato como ácido graso de cadena corta. Otras fuentes naturales de oligosacáridos se encuentra el almidón resistente, que se encuentra en el plátano verde, en la papa cocida y enfriada. Y hubo un estudio muy reciente en el año 2024, pero en modelos de animales, donde hubo una mejoría en la sociabilidad en ratones con trastorno del espectro autista vinculado a mayor producción de propionato. Y en humanos todavía estamos en fase experimental con enfoque en la regulación intestinal. Pero estoy plenamente convencido que vamos a obtener resultados muy beneficiosos y que se avisora un futuro muy alentador para las familias que presentan trastornos del espectro autista. Otras fuentes naturales de oligosacáridos van a ser los silo-oligosacáridos, o sea, los SOS. Y así existen preparaciones farmacéuticas llamadas así, silo-oligosacáridos, en cápsulas. Y cuando ustedes vean estos nombres, es porque se habla de que son prebióticos. Es decir, estimados colegas, ya en la farmacia existen prebióticos encapsulados, como también probióticos. Y son derivados, ejemplo, de la cáscara de granos. Promueven el desarrollo de las bacterias Bifidobacterium, que son benéficas y importantes para la permeabilidad intestinal. En un estudio demostró mejoría en la permeabilidad intestinal. Existen otros como los isomalto-oligosacáridos, los IMOS, que se encuentran en la soya y en la miel. Por eso que la soya es muy importante también. La lactulosa. La lactulosa se encuentra también en preparaciones farmacéuticas en distintas partes del mundo. Se obtienen por la isomerización alcalina de la lactosa de la leche de vaca. Se trata justamente de un disacárido de síntesis formado por la galactosa y la fructosa. Y es utilizado como prebiótico, además de medicamento para el tratamiento del estreñimiento en la encefalopatía hepática. Es decir, que ha jugado un papel importante el tema de la lactulosa. Sin embargo, existen nuevos prebióticos importantes, como el caso de los polifenoles, ejemplo, el cacao, los ácidos grasos omega 3. También se reporta en estudio que el omega 3 sea, además de todas las ventajas que presenta un prebiótico. El cacao, que es la fuente del chocolate, bien, también se plantea que puede ser o se considera un prebiótico, y hacia esa tendencia vamos, hacia la tendencia de conocer nuevas fuentes que presentan estas funciones o estas características. ¿Cuáles son los efectos de los prebióticos? Los prebióticos afectan a las bacterias intestinales, aumentando el número de bacterias anaeróbicas beneficiosas y disminuyendo la población de microorganismos potencialmente patógenos.
y se supone que el aumento de las bifidobacterias colónicas beneficia a la salud humana al producir los efectos propios de los probióticos ya reseñados en otro momento, a los que se añaden algunos más específicos. Ejemplo, aumenta el número de bifidobacterias en el colon, incrementa la absorción de calcio, hierro y magnesio, aumenta el peso fecal, acorta el tiempo del tránsito gastrointestinal y posiblemente reducen los niveles séricos de lípidos. Miren qué importante es y por tanto controla el peso y controla el metabolismo de los lípidos. Entonces, estimados colegas, hemos concluido que los prebióticos son sustancias, son fibras dietéticas que se encuentran en los diferentes alimentos, que existe una clasificación de los prebióticos, ya vimos ya cuál es esa clasificación, y que constituyen fuentes de alimentación para las bacterias. Vimos cuáles son las condiciones o los requisitos para que sea considerado un prebiótico, el mecanismo de producción que garantiza que los prebióticos tengan un beneficio sobre la salud intestinal, y también sobre todo la dosis de estos prebióticos y las recomendaciones y las tendencias futuras de los prebióticos en el tratamiento en sentido general de la salud intestinal. Ya en la próxima conferencia nosotros vamos a abordar en gran medida todo lo relacionado con la relación de los probióticos en los trastornos del espectro autista, o sea, cómo nosotros podemos aplicar los prebióticos en el tratamiento de un niño autista. No se pierdan la próxima conferencia porque le vamos a dar consejos, sugerencias de cómo nosotros podemos abordar estos prebióticos. Eso es importante tenerlo presente y por supuesto con el deseo de que nuestros niños tengan una mayor interacción social, tengan una mejor comunicación social, disminuya esa irritabilidad, esa hiperactividad que al final no contribuyen para nada a su desarrollo cerebral, a su desarrollo intelectual y a su adaptación al medio social. Entonces, no los demoro, hasta aquí hemos terminado, creo que es suficiente y solamente me resta invitarlos en una próxima conferencia para seguir hablando de prebióticos en los trastornos del espectro autista. Muchas gracias. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.